Buenos días otra vez para los que ya me vieron y buenos días para los que no me habían visto. Qué bueno estar aquí otra vez para compartir la palabra del Señor. Bueno, les damos una cordial bienvenida de parte del pastor senior Augusto San Pedro, pastor principal Jesús Pérez Reina, y mi persona, copastor Marco Ponce. Y darles un saludo especial que les mandó ayer el pastor Augusto San Pedro. Se está conectando, está con nosotros, está con su familia, está feliz. Dice, mándame un saludo grande a la iglesia. Así que saludamos al pastor Augusto a través de YouTube y a todas las personas que hoy se conectan. Hoy vamos a seguir en nuestro estudio. Hemos estado viendo acerca de los fundamentos, ¿verdad?, del crecimiento cristiano, exaltando la importancia de cada uno de ellos. Vimos hace 2 semanas hablamos acerca del estudio de la palabra y la oración como la comunión vertical entre Dios y el creyente a través del estudio de la palabra y a través de nuestras oraciones. Y la semana pasada vimos el fundamento de la congregación. ¿Qué importancia tiene congregarnos para nuestro crecimiento? Como parte de la comunión horizontal, ¿sí? Vimos uno de los extremos, la congregación. Hoy vamos a ver el otro extremo, que entendemos a la luz de la Biblia es un fundamento muy importante para nuestro crecimiento, el cual es el evangelismo. ¿Ok? A través del evangelismo nosotros damos a conocer la gran noticia de salvación, y a su vez eso usa el Señor para traer nuevas personas a su congregación, y crecemos como creyentes y crecemos como iglesia. El evangelismo no es otra cosa que la propagación del evangelio, ¿sí? Y bien sabemos que es el medio por el cual damos a conocer el mensaje de salvación de Cristo para el pecador, o lo que es lo mismo, para todo aquel que no conoce a Dios, o que cree conocerlo, pero no lo conoce a la luz de su palabra. El evangelismo no solo es el mecanismo para dar a conocer a Cristo y su obra redentora, sino que también es un mandato que anuncia el Señor en su palabra, y que con su práctica no solo crece la iglesia en número de creyentes, sino que también nos hace crecer en fe y en dominio de este tema como cristianos que somos. No solamente nos ayuda a compartir mejor el mensaje, sino también a conocer mejor lo que tenemos en nuestras manos, lo que ha representado el evangelio para nuestra vida. Mientras más evangelicemos, mejor lo haremos. Y mientras más dominemos el tema, más convencidos estaremos de lo que predicamos y de lo que somos siendo partícipes en Cristo. ¿Sí? Todo esto, quizás muchos lo saben, pero las preguntas que hoy vamos a plantear son: ¿cuál es el mensaje del evangelio? Usted dirá, ese es fácil. Bueno, vamos a ver a la luz de la Biblia cuál es el mensaje del evangelio. ¿Cómo debemos transmitirlo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No es lo que piensa Marco, no es lo que pienso yo, no es lo que piensa una doctrina, es lo que piensa la Biblia. Y vamos a la luz de la Biblia a compartir en varios textos lo que dice acerca del evangelio. ¿Por qué es importante? Porque el evangelio es el corazón y sentido de toda la Biblia. La Biblia es evangelio. La Biblia es buena noticia, ¿ok? Cuyo autor es Dios Padre, cuyo protagonista es Cristo, y quien nos permite entenderlo es el Espíritu Santo. Entonces hoy, llenos del Espíritu, vamos a tratar este tema. Una pregunta: ¿será que sugerir a alguien que se acerque a Dios es evangelizar? Y acércate a Dios, busca a Dios, dale gracias a Dios. ¿Eso es evangelizar? Ok, eso es importante que lo tengamos claro. O le dice a alguien, mira, tú pon tu confianza en Dios, ¿eso será evangelizar? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Quisiera, entre tantas cosas, esta semana Dios me dio la oportunidad de tocar este tema con diferentes personas en diferentes espacios, y eso me hizo como que, Dios ahí averigua, ven, escucha,
y estuve escuchando varias cosas en las redes. Al final uno saca de esto, de lo otro y afianza en la palabra todos estos mensajes. Y estuve escuchando un testimonio curioso que nos compartía Miguel, que comparte Miguel Núñez, un pastor de República Dominicana, con una doctrina bastante sana. Y él cuenta algo como esto, ¿no? Él decía que lo llamaron, le pidieron el favor para ser traductor de un equipo de béisbol que venía de los Estados Unidos a jugar con otros equipos. Y entonces él era como que el traductor, y el entrenador le dice así como que, bueno, ayúdanos aquí a traducir y que vamos a evangelizar. Ok, entonces él se para ahí y le dice, bueno, ok, bueno, nosotros venimos de una iglesia tal, y voy a llamar a fulano de tal para que evangelice. Este fulano de tal dice, bueno, mi nombre es tal, un jugador, mi edad es tal, yo siempre nací en una familia cristiana, en una familia cristiana y he estado toda mi vida ahí, amando al Señor, y bueno, aquí he venido a compartir el amor de Cristo con ustedes. ¡Wow! Entonces en eso se monta el entrenador y dice, bueno, yo quisiera saber cuántas personas han decidido por Cristo, y entonces pasa una tarjeta, como tiene por costumbre muchas iglesias allá en Estados Unidos, y entonces la gente ahí ponía si había decidido Cristo. Al final, Miguel Núñez dice, yo todavía no daba crédito a lo que yo estaba traduciendo, pero él sigue adelante, y entonces cuando revisa la tarjeta, ve que hay 10 decisiones por Cristo, y este pastor, después, el entrenador fue a su iglesia, y dijo, bueno, mira, alcanzamos 10 personas para Cristo. ¿Ah? Eso, estaríamos viendo un testimonio de evangelización. Vamos a ver qué dice la Biblia. Pero antes de seguir, yo quisiera que oremos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar aquí, de escuchar tu palabra. Dios, ay, el mundo nos distrae, Señor. Ayúdanos a estar enfocados en lo que tú hoy quieres decirnos, Señor. Llénanos de tu espíritu, a mí para hablar y a usted y a mis hermanos para escuchar, Señor, lo que tú has traído, Dios. Ayúdanos a sacar el mayor provecho para que nuestras vidas sean transformadas por tu amor y misericordia, por tu Espíritu Santo, Señor, el cual sabemos que está aquí, porque hemos entendido que cuando estamos reunidos, tú estás aquí, tú estás presente y te mueves en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, descansamos en lo que tú vas a hacer hoy, el día de hoy. Amén y amén. Muy bien. Es importante que definamos ante todos estos temas o ante todos estos conceptos, todos estos textos que vamos a revisar, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Y usted dirá, bueno, predicar el evangelio, ya va. Pero antes que eso, hay un propósito mayor. Y para ver cuál es ese propósito, entendiendo que la iglesia es el cuerpo de creyentes, vamos al libro de Efesios, capítulo 1. Versículos 13 y 14 dice, en él también ustedes, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ya después que lo oíste, y habiendo creído en él, oír, creer, vamos tomando nota ahí, fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Después de qué? De haber oído y creído. El Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué? Porque fue una promesa que Dios dio a través de Jesucristo y el cual envió posteriormente el día de Pentecostés. Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Qué es posesión? La redención de la posesión adquirida es el pueblo adquirido. Linaje escogido, pueblo adquirido, somos los que hemos sido comprados a través de la sangre del Cordero. Sí, la redención de nosotros es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de nosotros. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Ok.
Este es el propósito mayor y principal de la iglesia. Alabanza de su gloria. No es para salvación de los hombres. No es el propósito principal. ¿Produce salvación? Sí, pero no es el propósito principal. Y esto nos habla de que la razón principal de la salvación, porque venimos hablando de evangelio y salvación, es la gloria de Dios. Muchas veces ponemos la razón principal en la vida eterna, es para que la persona, para que el hombre obtenga vida eterna. Y sí, es importante y valioso, pero no es la razón primaria. Muchos creyentes aún ni entienden para qué fueron salvos. Ay, sí, yo creí, pero la verdad es que estoy descubriendo. Bueno, entienda esto, que la razón primaria para la cual usted fue salvo es la gloria de Dios. Su vida debe dar gloria a Dios. ¿Y qué significa esto? Y esto nos dice que el centro de la evangelización es Dios y no el hombre. Debemos enfocar, la evangelización es en Dios, no en los hombres. Y eso nos dice que si la función primaria de la iglesia es la gloria de Dios, debemos glorificar a Dios en el evangelismo. ¿Y cómo glorificamos a Dios en el evangelismo? Bueno, no predicando de la forma en que la gente se sienta más atraída. No, debemos predicar el mensaje de Dios a la manera de Dios, en el poder de Dios para la gloria de Dios. Dios es el centro, ¿sí? Y si no lo hacemos así, entonces de alguna forma estaremos distorsionando el mensaje de la palabra. Entendiendo estas cosas, que es a la manera de Dios, vamos a empezar a analizar la palabra al respecto. Debemos analizar, debemos estudiar qué es damos por hecho que sabemos qué es el evangelio, pero ¿qué es? Bueno, y he escuchado muchas opiniones al respecto, y todas son verdad, pero muchas están incompletas. Son verdad, no están equivocadas, son verdad, pero falta contenido. Entonces, vamos al versículo, quisiera arrancar con el versículo a memorizar que teníamos por ahí, 1 Corintios 15. Si tiene Biblia, ábrala, ráyela, haga anotaciones ahí. Y cuando ya no tenga donde rayar, cómprese otro. Y así de rayar. Si tiene una Biblia de la iglesia, no la raye. Ok. 1 Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por lo cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que luego apareció a multitud de testigos. ¿Sí? Dice el versículo 1, además os declaro. Después de dar Pablo, quien es el autor de esta carta a la iglesia de Corinto, motivado por ciertos desórdenes que habían en la iglesia, después de dar una serie de exhortaciones y correcciones, procede a declarar algo que ya les había dicho, incluso predicado antes, que él era el evangelio. Aquí dice él, además os declaro, o sea, aparte de todo lo que les he dicho, les voy a declarar algo. ¿Sí? Hermanos, entonces se está refiriendo a la iglesia, está aclarando cosas, ¿sí? El evangelio que os he predicado. ¿Que nos hable de eso? Que, mira, esto yo se los prediqué, pero los voy a declarar como para recordar. Vamos a recordar lo que ya yo les prediqué.
pero vamos, y hace falta a veces como que refrescar cosas que ya damos por sabidas, por entendidas, pero a veces se nos olvidan los detalles. El evangelio que os he predicado, el cual recibieron, pasado, y en el que perseveran, presente. Versículo 2 dice, por el cual asimismo, asimismo ¿cómo? Asimismo, perseverando, si retienes la palabra, ¿cuál palabra? El evangelio que os he predicado, pasado, si la retienes ahora, es condicional, si la retienes, si todavía estás en esto, si todavía te manejas, si todavía conservas el concepto del evangelio y lo vives tal cual como te lo prediqué, y en esto estás perseverando, si esto es una realidad en tu vida, eres salvo. Si no creíste en vano, si no creíste en otra cosa, si fue que en algún momento lo que pensaste que estabas creyendo o no era, no fue lo que yo te prediqué. Tu fe no fue puesta en lo que yo te dije, es lo que está diciendo allí. Si no creíste en eso, te dice, estás en la misma condición. ¿Ok? No es que si no la retiene pierdes la salvación. No, no dice eso. Dice que si dice que el creyente genuino, verdadero, retiene la palabra, se mantiene en ella, es la que predica, es la que constantemente está nutriéndola, ¿verdad? Y no creo que no hay nada peor al leer esto, pensar en creer ser cristiano y no serlo. Que después de un largo tiempo haber creído en algo que creías que era el evangelio y resulta no ser el evangelio. Y si no creemos en el evangelio bíblico, el de la palabra, el de Cristo, no eres salvo. No, tampoco somos medio salvos. No. El evangelio que salva es el evangelio de Cristo. Y por eso lo importante de saber cuál es el evangelio de Cristo. Y dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo procede a dar más detalles del evangelio. ¿Ok? Y aquí hay un dato interesante. Dice, porque primeramente os he enseñado. ¿Y qué nos dice primeramente? ¿Qué significa primeramente? ¿Qué es primero? Estamos claros. Ok, primeramente, ¿qué es primero? Esto fue lo primero que él enseñó. Primeramente les enseñé, ¿qué? El evangelio. ¿Y qué les enseñó? Les enseñé primeramente lo que así mismo recibí. Pablo lo primero que entendió fue el evangelio. Y es lo primero que nosotros tenemos que predicar. Debemos enfocarnos a llegar a compartir el evangelio para que todo lo demás que está en la palabra, que son muchísimas bendiciones para el creyente, sean una realidad en la vida de a quien estás predicando. Amén. Que se acerque a Dios, que Dios dice su palabra, que el matrimonio, son buenos consejos, porque la palabra de Dios es eficaz, ¿sí? Pero las bendiciones que Dios promete son para el que en Él confía, y para confiar en el Señor necesitas conocer el evangelio. Entonces Pablo dice, porque yo les declaré a ustedes lo que primeramente así mismo recibí, primeramente también lo recibió. Dice, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Pero todo esto, ¿qué? Conforme a las Escrituras. No fue algo que no me contaron. Bueno, a mí me contó fulano que él como que resucitó y después... No. Esto está fundamentado en lo que hasta ahora se conocía como Escritura. ¿Qué es el Antiguo Testamento? No existía Escritura en el momento, se estaba desarrollando. Pablo estaba escribiendo el Nuevo Testamento todavía y escribiendo el Nuevo Testamento no puede decir que esas son Escrituras. Después, ¿sí? Quedan determinadas como Escrituras, pero hasta ese momento lo que él se refiere como Escritura es el Antiguo Testamento. O sea que lo que Cristo hizo, su sacrificio, su crucifixión, su resucitación, su resurrección, no fue como a él se le fue ocurriendo y fue improvisando. Cumplió perfectamente
como lo dicen las Escrituras. ¿Sí? Bien. Y después dice que se le apareció a muchos testigos. Después Pablo pasa a explicar detalladamente el resto del capítulo que trata sobre lo esencial que es la resurrección de Cristo para el Evangelio. Porque había unos temas acerca o dudas en la iglesia de Corinto acerca de la resurrección de Cristo. Pero Pablo no les está evangelizando. Pero llama al Evangelio porque era necesario para explicar el punto que está defendiendo. Sí, Pablo no está aquí en una evangelización, pero está llamando algunas cosas que son del Evangelio. Ahora, ¿esto es Evangelio? Con seguridad, sepa que sí, esto es Evangelio, pero no es todo el Evangelio. A veces nos basamos aquí para predicar, chévere, y aquí hay Evangelio, y lo usas, pero falta Evangelio. Vamos a ver. Resalto esto. Es importante saber con seguridad, con detalle, lo que es el Evangelio, porque podríamos estar predicando y creyendo un Evangelio incompleto y equivocado. Y no creo que eso sea lo que Dios quiere. Si no predicamos el Evangelio completo, usted no ha evangelizado completamente. Podría estar en un proceso de evangelización, ¿sí? Pero usted no ha evangelizado, ya lo evangelicé. Y de repente le leo aquí 1 Corintios, le digo, ven, ora y pídele al Señor que entre en tu vida y ya. Y él oró y creyó en eso que le dijiste. Pero todavía faltan detalles del Evangelio. Y hay que tener cuidado porque el Evangelio es uno, no son varios. Y fue más o menos lo que pasó en Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, a la carta a los Gálatas, una carta que también escribe Pablo, de exhortación a la iglesia, con respecto a algunas variaciones que se le estaban colocando por encima del Evangelio. Dice el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pero también se llama evangelio, y no lo nombré todavía, pero la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esto es un evangelio también, o sea que también representa buenas noticias, pero no es el evangelio de Cristo. O sea que el hecho de que suene bien y que suene maravilloso, no necesariamente tiene que estar alineado al evangelio de Cristo. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ese es el que no queremos que se pervierta. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Es lo que dice la palabra. Fuerte. ¡Wow! ¡Ay! ¿Sí? Entonces, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y miren este detalle, lo que viene, porque lo vamos a ver más adelante. Dice, voy a leer el primer versículo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es tu motivación para predicar? ¿Agradar a los hombres? ¿Se ve influenciado tu evangelio o tu evangelismo por querer agradar a los hombres? Obviar, suavizar o cambiar el evangelio para obtener aprobación de quien escucha no es lo que la Biblia manda. Porque dijimos que el evangelio no está centrado en el hombre, está centrado en Dios. No buscamos el favor o la aprobación de los hombres, sino de Dios. Era de alguna manera lo que estaba pasando en Gálatas. Y Pablo dedica una carta bastante dura en defensa del verdadero evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque incluso Pedro se había dejado como que, bueno, vamos a bajarle 2 para que no vean que somos tan religiosos. Entonces consentían con cosas que ya el evangelio, ya la palabra había dicho, no, no es así. Es por medio de la fe y el arrepentimiento. Entonces,
en vez de invitarlos a arrepentirse, consentía en sus obras que eran contrarias a lo que Cristo había venido a hacer. Y lo bueno es que existen hoy, tenemos el canon completo. Y existen muchas referencias suficientes para complementar la verdad del Evangelio. Lo sensato es pensar que si es un solo Evangelio, todas las referencias que hablan de él van a coincidir y se complementan. No tiene sentido como que se contradigan, ¿cierto? Entonces podemos descansar en eso, aún incluyendo el Antiguo Testamento. Vamos allá, vamos un momento a la ley, lo que es la ley y los profetas. Vamos un momento a lo que llama Pablo las Escrituras. Isaías 53. Narra, podríamos leer el capítulo completo, es corto, pero resaltando que cuando el profeta escribe ese capítulo lleno del Espíritu Santo, lleno del Señor, expone con insistencia que Cristo sufre ¿por quién? Por nosotros. Cuando la cámara voltea a donde estamos nosotros, se ve culpa. Cuando la cámara voltea a donde está Cristo, se ve sacrificio. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos. ¿A quién se refiere el profeta? A ti y a mí. Y a él mismo. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Ciertamente llevó él, nuestras enfermedades. Y sufrió, nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y podríamos seguir leyendo. Es hermoso el capítulo, pero por cuestiones de tiempo, mira lo que dice versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y esto habla del amor de Cristo, quien fue dispuesto y se dispuso a sí mismo para hacer esto y conseguiría satisfacción en hacerlo por amor. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Oró por nosotros. Somos transgresores. Fue una acción sustitutiva lo que Cristo hizo. Siendo rico, se hizo pobre para que tú, siendo pobre, gozaras de sus riquezas en gloria. Siendo santo, se hizo pecado para que nosotros, que éramos pecadores, nos cubriera su santidad. Siendo justo, se hizo culpable para que nosotros, que somos culpables, fuéramos justificados en él. Él cambió su santidad por nuestra miseria, para que su santidad nos cubriera. ¿Esto es el Evangelio? Sí. Pero no es todo el Evangelio. Lucas 24. Lucas 24, el 44 dice, y les dijo, Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes. Está Jesús ahorita en su momento antes de su ascensión,
ya resucitó, ya sufrió y está a punto de volver a la gloria. Y dice que era necesario, no fue opcional, fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es que lo que está escrito en Isaías todavía no se había cumplido. Pero fue necesario que se cumpliera todo. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esas escrituras. Y todas las escrituras hasta el momento conocidas. Y les dijo, así está escrito. Y así fue. Dígalo. Fue necesario que el Cristo padeciese. No lo hizo así porque como que, bueno, va a padecer. No. Fue necesario que resucitase de los muertos el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hay componentes interesantes del Evangelio. Aquí hay más detalles del Evangelio. Este es el Evangelio. Padecimiento, habla de la cruz, necesaria. Resurrección, necesaria. Arrepentimiento y perdón de pecados. Fue necesario que se predicara. Es necesario aún que se predique. Arrepentimiento y perdón de pecados. No hay evangelio de Cristo si no hay arrepentimiento y perdón de pecados. No hay perdón de pecados si no hay arrepentimiento. Y por ende, la obra redentora. Nuestros pecados serán perdonados. Así está escrito y así es necesario, dice el Señor. Que se predicase en su nombre, bajo su autoridad, el arrepentimiento y el perdón de pecados. Debemos predicar el arrepentimiento. Debemos predicar el arrepentimiento, hermano. O sea que el Evangelio no es como que abre la puerta de tu corazón, deja que Cristo entre y que Él haga los cambios. No es que tú estás mal, pero necesitas a Cristo. No he leído un versículo y lo busqué que me diga algo parecido a eso. Creo que el Evangelio llama a la responsabilidad del hombre en cuanto a decidir por Cristo y arrepentirse de su pecado para el perdón de los pecados. La fe y el arrepentimiento no son el Evangelio, pero sí es lo que demanda el Evangelio. Confiar y arrepentirse. Creer, entender y arrepentirse. Entender tu condición. Porque si bien se llaman buenas noticias, tienen su raíz en una mala. La mala noticia era tu condición humana, tu condición de pecador de la cual debes arrepentirte. El pecado original al cual ya tú le agregaste suficiente. Una persona no es creyente hasta que no pasa por este proceso. Es la respuesta que exige el Evangelio para hacerse efectivo en tu vida. El arrepentimiento es la prueba de entender y creer. Y si el arrepentimiento es necesario predicarse, si no es necesario predicarse, si el arrepentimiento es necesario predicarse, porque Cristo lo dice, tú podrías decir, bueno, pero ¿de qué me arrepiento? ¿Por qué? Porque decimos, bueno, pero yo no he sido tan malo, yo he sido bueno, yo siempre he ayudado a mi mamá, a mis hermanos cuando veo ahí también les tiro, y al parquero ese no lo pelo, siempre le lanzo 10 bolos.
Y resulta que como humanos tendemos a compararnos con criminales convictos que cuando tú lo volteas y dices, no, ese tiene que arrepentirse. Qué buenos somos para señalar la necesidad de arrepentimiento del que está a nuestro lado. Oye, tú tienes que arrepentirte. Tú estás guarda, ¿verdad, chamo? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Siempre nos comparamos con personas en una peor condición de maldad, según nuestros ojos, pero el estándar de Dios no son otros hombres, es Cristo. Es Cristo. El simple hecho de pensar que con muchas buenas acciones morales o caritativas alcanzaríamos el cielo y agradaríamos a Dios, sin el sacrificio y la salvación que proporciona Jesucristo, ya es bastante pecado. Ya es bastante pecado. Creer que no, bueno, pero yo se la puse fácil a Dios. Pues el sacrificio de Cristo fue tan completo para ti como para el peor de los convictos que pueda estar en la peor de las cárceles. Fue tan necesario para ti como para él. Y a los ojos de Dios eras tan pecador como él. Esto es una verdad que debemos saber y debemos hacer saber. No hay personas medianamente buenas o malas. Cuando mucho hay personas morales. Pero a los ojos de Dios todos estábamos en esa condición antes de creer. Muertos en delitos y pecados. No me crea, léalo. Efesios 2. Escribiendo a la iglesia de Éfeso. Le está escribiendo a creyentes ya. No está evangelizando, pero le está aclarando cuál era la condición de ellos antes de creer. Está exaltando lo que Cristo hizo por su condición. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando, ¿qué? Estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, porque era lo que a ti siempre te habían enseñado, porque fue lo que yo, de chiquito, siempre lo hemos hecho en casa, y fue lo que te dijeron que había que hacer para estar bien con Dios. Pues es una corriente del mundo. En ese pensar, allí estabas muerto en delitos y pecados. Muerto significa separación. La palabra muerte significa separación, no inexistencia. Y si te dice que estás muerto en delitos y pecados, dice que estás separado de Dios. Muertos en delitos y pecados. Y dice, conforme al príncipe, vivías conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí, está ahí operando en los hijos de desobedientes, influyéndolos. No poseyéndolos, no necesariamente, pero está influyéndolos, alejándolos de aquí. Y es hacia allá donde debemos ir con este mensaje. Entre los cuales también todos, ¿cuántos? Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ay, qué pero tan hermoso. Uno de los mejores peros que tiene la palabra de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y te aclara con un buen paréntesis, es gracia. Es gracia. De lo alto, no es tuyo, es gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, por si fuera poco.
mostrar en los siglos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, de su gracia, perdón, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. Pero debes entender lo que a ti te identifica antes de creer. Y aún siendo creyentes, debemos entender lo que éramos antes de creer. Y aun cuando, porque puede ser el caso, tengas mucho tiempo en la fe, revise si realmente fue en eso en lo que creíste. Y si realmente hubo en tu vida un arrepentimiento. Si realmente entendiste tu condición y has venido al arrepentimiento ante Cristo para el perdón de tus pecados. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto que todo no es de vosotros, no es de nosotros, pues es un gran regalo de Dios. No por las cosas que tú haces, no por las obras, sino para que nadie se gloríe. Y tiene sentido. ¿Cuántas personas por hacer cosas buenas dirían, no, pero yo se la puse cerquita a Dios, se la lancé bombita y ahí mismo, yo estaba ahí ya. Eso fue, dale, y ya. No. Porque somos hechos por Él. Somos diseño de Él, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No las buenas obras que tú hacías o que tú creías que eran buenas. No, las buenas obras que Dios diseñó para las que te creó solamente pueden darse en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, las cuales Dios preparó de antemano, ya están diseñadas para que anduviésemos en ellas. Diseñó las obras, te creó a ti, solo falta que estés en Cristo Jesús. Todo lo que tú creíste hacer que era bueno, sí, ayudaste a gente, chévere, pero ante los ojos de Dios no eran las buenas obras que Él diseñó. Todos pecamos, hermanos. Todos pecamos. No hay personas medianamente buenas. Romanos 3. Romanos 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Era la Biblia del momento. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Ah, qué chévere. Y lo dejaríamos allí. ¿Y qué mensaje tan calidad? Ah, yo creo en Jesús y listo. Sí, déjame terminar de leer. Porque no hay diferencia. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Ah, no, pero ya va, yo no. Sí, tú también eres un pecador. Y no estoy hablando de las formas, porque hay muchas formas de predicar, de decir el mensaje en amor, pero sin ocultarle el fondo, sin romantizarlo, sin suavizarlo. Eres un pecador. Y te sonríes. Eres un pecador. Debemos predicar la verdad, por cuanto todos pecaron y ese pecado nos destituye de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente, sí, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y es lo que dice la ley y los profetas, y es lo que dice ahora Pablo en sus cartas, y el Evangelio sigue siendo el mismo. Y de varios textos que hemos leído, todos complementan el Evangelio. Romanos 6, tres capítulos más adelante, dice, Romanos 6, versículo 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas era muerte. Ay, pero ¿y las cosas buenas que yo hacía? Ibas a la muerte. Pero yo ayudaba a gente, pero ibas a la muerte. Tu fin era la muerte. Pero ¿en serio Dios no va a tomar en cuenta nada de lo que dice? No, porque lo que tú crees que hiciste no era lo que había que hacer.
Lo que había que hacer, lo hizo Dios todo, en la persona de su Hijo. Y por eso Él es el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra forma de llegar al cielo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Vas para allá, ¿qué nota? Pero no era lo primario. No fue lo primario. Porque no está centrado en ti. Está centrado en Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Ay, pero este tipo que donó tanto. Muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede haber salvación sin arrepentimiento. El Evangelio es confrontador a la hora de que revela la condición humana. Pero debemos explicar por qué tuvo que venir Cristo. Mucha gente, tú le preguntas, Cristo, ese fue el que pagó por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? No saben. Creyentes no saben eso. No fue un capricho, fue necesario para tu salvación y la mía. Podemos moderar la forma de compartirlo, pero de ninguna manera podemos cambiar el mensaje ni el fondo del mismo. En el primer siglo aún era así. Hechos, vamos a Hechos, la primera prédica de la iglesia. La primera prédica de la iglesia, Hechos 2. Wow, está Pedro aquí lleno del Espíritu Santo. Se cumple la promesa el día de Pentecostés y está todo el mundo expectante porque hay una gente hablando en lenguas conocidas por la cantidad de personas que están allí de otras nacionalidades y escuchan, pero está hablando en mi idioma nativo y yo lo entiendo y esto era algo que llamaba la atención y uno se burlaba y decía, no, eso está borracho y Pedro toma la palabra. Dice, no, es muy temprano para estar borracho. Es muy temprano para estar lleno de mosto. No están ebrios, no estamos ebrios. Creo que Dios usó lo primero, este temblor, este viento y estas cosas para que todo el mundo, para llamar la atención de todos los que estaban allí. Porque hasta ese momento nadie había entendido, no había mensaje todavía. La gente no iba a creer en Cristo por eso. Si hubiese quedado allí, todo el mundo hubiese quedado como un buen show, como un buen espectáculo. Wow, ¿tú viste lo que pasó la otra vez? Sí. ¿Y qué será? Bueno, no sé, dicen que... Pero Pedro toma la palabra y cita al profeta Joel. Profeta, ley profeta. Porque la gente conocía, estaban adorando, era una celebración, la gente conocía a los profetas y está citando al profeta Joel. Dice... Varones israelitas, versículo 22. Oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, no lo tomó por sorpresa, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Ustedes creen que ese mensaje es así incómodo para ellos? Nos va a echar muerto a nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Este mensaje no era fácil. Y vamos a ver más detalles ahí, pero miren el capítulo 4, están Pedro y Juan también predicando. Y mira lo que dicen, versículos 10 y 12. 4, 10 y 12. De 10 al 12 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, este es el mensaje que están dando, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, no, qué fuerte, ¿qué le pasa a este tipo? No va a decir que nosotros lo crucificamos. Sí, a quien ustedes crucificaron,
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Habían sanado a alguien. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Sigue enseñándole su condición, lo que ellos habían hecho. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Están predicando el evangelio, pero los mandan a callar. No prediquen eso, porque es confrontador. ¿Y qué dicen ellos? Versículo 19-20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto. No podemos dejar de hacerlo. Hechos 17. (17:6). Están Pablo y Silas. Y mira la acusación que reciben. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades, porque estaban buscando como que algo que los acusara para meterlos presos y, ¿saben?, apagar lo que estaban haciendo. Y mira lo que dice. Estos eran los testimonios contra ellos. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El evangelio trastorna el mundo. Sí. Wow. Pero también salva el mundo. Dice Jesús en Mateo 10, yo no he venido a traer paz. Y Él es el príncipe de paz. Pero no, su objetivo no fue a traer paz, sino espada, controversia. Porque el mundo está mal. El mundo está hundido en pecado. Y Cristo vino a salvar al mundo. Su mensaje es confrontador para el pecador. Pero quien lo rechaza, rechaza al autor del mensaje más que al mensajero. Y somos mensajeros. Lucas 13. Habían algunos que pensaban que había gente buena o mala, o gente más mala que buena, o gente que era más mala que ellos. Y dice, Lucas 13, versículo 2, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿ustedes piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igual. Todos. Y más adelante, le dice Jesús, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos perecéis igualmente. Pero es maravilloso saber qué es lo que pasa cuando hay un arrepentimiento. Y Jesús lo dice ahí 2 capítulos más adelante, capítulo 15, versículo 7. Qué hermoso, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento no es un requisito que Dios necesita. Es algo que necesitamos nosotros. Porque Dios no nos necesita a nosotros, nosotros lo necesitamos a Él. ¿Sí? No se trata de señalar para juzgar, sino de dar a conocer al pecador su condición a los ojos de Dios. Solo así se producirá arrepentimiento. Solo así habrá conciencia de que hay que arrepentirse. El arrepentimiento viene del entender y aceptar que existe una condición de pecado y lleva a un cambio de actitud de 180 grados, un giro directo hacia Dios y su voluntad y en dirección opuesta al pecado y la rebeldía.
¿cómo entonces entenderán de qué arrepentirse si no conocen su condición? ¿Sí? Volviendo a Hechos 2. Basado en la ley y los profetas, ¿verdad? Ya dijimos que él los acusa de la muerte de Jesús. Indirectamente todos somos culpables de su crucifixión. ¿Por qué? Porque era para pagar tu pecado. Pero yo no existía. Pero igual, allí, eres tan culpable como el que estaba vivo en ese momento. De ese sacrificio. Pero yo no lo sacrifiqué. Sí, porque el motivo de esa crucifixión fuiste tú y tu pecado. Somos igual de culpables. Somos igual que culpables. Versículos 32 y 35 dice, del 32 al 35, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Les dice, esto es lo que está pasando, esto es lo que ustedes están viendo, es lo que es la promesa de Dios. Sepa, dice versículo 36, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué produjo esto? Les dijo, ustedes son los culpables, ustedes son pecadores, Él es el Cristo. Su resurrección nombró el padecimiento, su resurrección, la culpa. ¿Y qué produjo? Se compungieron, versículo 37, de corazón, y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y ahora qué sigue? Pero si él no le dice, bueno, mira, él crucificó y es súper calidad, de verdad, abre la puerta de tu corazón y él va a entrar y tu vida va a ser mejor. Si no les dice, habla de la culpa, no causa este efecto. ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos. Arrepentidos. Arrepentidos y bautícense como un acto público. Y en ese momento un bautismo no es como ahorita, que te bautice y todo el mundo, chévere. Allá todo el mundo nos agarraba una piedra, mira quién se está bautizando, anótalos ahí. La lista negra. ¿Sí? Arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y sean testimonio de Cristo. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras seguía testificando y les animaba, les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta generación perversa. ¿Sí? ¿Y qué hicieron ellos? Recibieron la palabra, la aceptaron, la creyeron. ¿Y eso qué significa? Que se arrepintieron. ¿Sí? Se arrepintieron y se bautizaron y fueron añadidos a la obra. 3,000. Pero es la única forma de participar en la obra, siendo de Cristo. Y la única forma de ser de Cristo es creyendo y arrepintiéndonos. Y seguían perseverando. Versículo 42. Nos cuesta predicar a veces así. Nos cuesta. ¿Y saben por qué? Porque no queremos ser rechazados. Pero no se trata de ti. No queremos un no como respuesta. Pero no podemos predicar otro evangelio. Este es el evangelio que predicaba Pablo y del que no se avergonzaba. Más bien se consideraba deudor del mismo evangelio a quien todavía no se le había compartido. Ahí, Romanos, vamos a Romanos 1. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis, Romanos 1:13, no quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a ustedes para tener también entre vosotros algún fruto. Este hombre lo que quería era
soltar el evangelio. Y dice que había sido estorbado. Yo quiero tener entre ustedes un fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Ahora, soy deudor. ¿Tú te has considerado que eres deudor del evangelio a quien en tu entorno aún no lo conoce? ¿Te has visto en el papel de deudor como hijo de Cristo, como siervo del Señor? ¿Te has considerado deudor de este mensaje de salvación para la gloria de Dios? Pablo lo hacía. Así que en cuanto a mí, pronto estoy muy animado, estoy súper dispuesto a anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del verdadero evangelio, que a veces da como cosita. Ay, pero me da cosita. Pero no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. Y cuando cambia su diseño, ya no es el poder de Dios. Hermanos, queridos, invitados, amados, el evangelio no es popular, pero es necesario. Trae controversia y rechazo, pero también da vida y trae esperanza. Hay una exposición de MacArthur que vi que dice: decirle a los pecadores toda la verdad es la única manera aceptable de proclamar el evangelio a los ojos de nuestro Señor. Es una verdad tanto gloriosa como devastadora. Es eternamente enriquecedora como eternamente devastadora. El pecador no puede ser el mismo después de escuchar el evangelio, y tampoco puede ser el mismo con respecto a él, ya sea para su propio beneficio o para su perjudicación. ¿Es acaso el evangelio un mensaje de juicio? No, solo revela la verdad ya existente. Es un mensaje de amor y esperanza al que ya es enemigo de Dios e hijo de perdición. No puedes suavizarlo ni romantizarlo. Es una verdad perfecta y eficaz. Y quizás alguno dice, bueno, pero Jesús no vino a condenar, eso suena como condenatorio. Él vino a salvar y tú estás condenando, y tú me estás condenando y me estás juzgando. Pero no eres tú eres un mensajero y la palabra de Dios es la que habla, es el mensaje. Qué recomendado es predicar con una Biblia en la mano, para que ellos lean lo que está allí. Jesús vino a salvar el mundo. Sí. ¿De qué? Entonces hay algo de que salvarse. ¿Sí? ¿Cómo se entenderá el valor de un salvador si no entiendo de qué me está salvando? ¿Cómo amaría usted al Señor si supiera de las veces que lo ha salvado sin usted darse cuenta? Si no predica sobre la condenación que le espera al pecador, ¿cómo entenderá el peligro que corre? La Biblia no dice que el pecador se condena por no creer. Lo que dice el mismo Señor Jesucristo es que el que no cree ya está en una condenación. Se mantiene allí porque siempre ha estado. Es decir, la condenación ya lo asediaba. Juan 3. Juan 3. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Gloria a Dios! Y ese es el versículo que me encanta en el sticker, y es el que quiero pegar. Pero está incompleto. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Sí, Él no vino a condenar, que ya estaba condenado. No vino a traer condenación sobre condenación, no, ya la condenación estaba. Él vino fue a salvar al mundo de esa condenación. El que en Él cree
entonces se salva de la condenación, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya se estaba allí. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios anuncia que este mensaje recibirá diferentes respuestas. Sí, tranquilo. Van a haber opiniones encontradas. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1 dice, 18, porque la palabra de la cruz, y aquí viene una opinión de hay gente que va a pensar que es locura lo que se pierde. No, tú lo que estás es loco. Ah, bueno, esa es la opinión del que se pierde. Y ya nos dijeron que eso iba a estar ahí. Estamos avisados, ¿sí? Pero a los que se salvan, cuando la persona entendió, se arrepintió, confió y entendió lo que es el Evangelio y obtiene salvación, descubre que el Evangelio es poder de Dios. Empiezas a experimentar ese poder transformando tu vida, tu corazón. Y somos nosotros los que ya hemos creído los responsables de anunciar este Evangelio al mundo. ¿Cómo? Versículo más adelante, el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Debemos predicar el Evangelio. Entregar un folleto no es predicar el Evangelio. Es parte. Sí, ayuda. Sí, debemos encaminar. No estoy diciendo que, hola, mucho gusto, eres tremendo pecador y necesitas recibir a Cristo. Arrepiéntete en este momento en el nombre de... No, ya va. Requiere formas. Requiere empatía. Muchos modelos hay de evangelización en la palabra. Requiere amor, dedicación. Pero no des por hecho que en compartir una conversación sencilla y dijiste que el amor de Cristo estaba disponible para quien lo quisiera y por poner tu fe en Él, y ya lo evangelicé. No, termina tu trabajo. Termina tu trabajo. Cerciórate de que haya entendido su condición y de que se ha arrepentido. Y ahí podrás decir, lo evangelicé. Ese es el llamado. Somos responsables de predicar el verdadero evangelio de Cristo a las próximas generaciones. Los que están delante de nosotros van a predicar los que hoy predican. Somos los responsables de predicar el verdadero evangelio de Cristo. ¿Cómo estamos de tiempo? Uy, ya vamos tarde. ¿Ah? ¿Me queda media hora? Segundo de Corintios. Cinco. 17. Este es el resultado del evangelismo efectivo. De modo que si alguno ha entendido el evangelio, de modo que si alguno ha entendido y ha obrado conforme a lo que demanda el evangelio y está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es el evangelio. Y este es el fruto verdadero del evangelio. No es como que, no, él sigue siendo peor, se puso peor, pero él hizo la oración de fe. Terminemos el evangelismo, terminemos el trabajo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eso está en tus manos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ese es el mensaje. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo,
reconcíliense con Dios. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acción sustitutiva. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Bien. Y cerramos con versículo que vimos la semana pasada, Hebreos 10:23. Ponemos en pantalla, Hebreos 10:23. Dice, leamos, mantengamos firmes, sin fluctuar, sin ir y venir, no, sin fluctuar la profesión, la predicación. Eso es lo que está diciendo. La profesión es lo que estamos anunciando. El anuncio. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Así daremos gloria a Dios como iglesia y como creyentes, creciendo en la fe y en el conocimiento de Cristo. Pido perdón por los minutos que me he tomado, pero estoy tan alegre de tratar este punto. Me arrepiento. Demos gracias a Dios. Ponte de pie. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor, por este evangelio de paz, por este evangelio que salva, por el verdadero evangelio, Señor, por haber puesto ante nuestros ojos cada uno de sus aspectos para considerarlo y valorarlo más, para darlo a conocer correctamente y esperar de ti sabiduría para compartirlo. Señor, mueve nuestros corazones a hacer tu voluntad y entender de que esto consiste en darte gloria a ti. Ayúdanos a recordar siempre que el centro de esto eres tú y no el hombre. Gracias, Señor, por eso. En nombre de Jesús. Si por primera vez tú has escuchado este mensaje hoy, la invitación es a que, conociendo tu condición de maldad, aún sin haber conocido al Señor, hoy procedas al arrepentimiento y confíes en Cristo y vengas a la vida eterna. Y que tu vida ahora sea para la gloria del Señor. Allí donde estás, pide perdón. De corazón, procede al arrepentimiento y pon tu confianza en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por estas personas que hoy han puesto tu confianza en ti, que han comprendido su condición, Señor, y que ahora son nuevas criaturas conforme a tu verdad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Den un aplauso al Señor por su palabra.